Bueno, buenos días a todos. Disculpad la demora en arrancar estas jornadas. Estábamos en un día de lluvia que nos ha tenido paralizados a muchos y sé que muchos están por el camino, que se irán incorporando, pero vamos arrancando ya para hacer más ágil todo el proceso. Antes de nada quería dar las gracias en nombre de la Junta Directiva de la Academia de la Televisión, a la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, que se ha sumado a estas jornadas, y al Ayuntamiento de Madrid a través de la Madrid Film Office, que van a hacer posible pues, una nueva jornada de la Academia de la Televisión centrada en algo que yo creo que nos preocupa a todos y que nos apetece a partes iguales en la industria audiovisual, que es el tema de las nuevas tecnologías y cómo están afrontando los distintos grupos audiovisuales, las distintas productoras, las distintas empresas, esta innovación tecnológica que viene sobre todo a raíz de la inteligencia artificial, que hemos visto que ha crecido en los últimos meses de manera exponencial. El último informe de la consultoría McKinsey acerca del uso de la inteligencia artificial en las empresas habla que 1/3 de las empresas del mundo ya usan inteligencia artificial, y de esas empresas, las de los medios de comunicación audiovisuales son las que más están aplicando estas tecnologías. Esto nos hace ver que es algo que ya no es un futuro, sino que es un presente, y para muestra de ello tenemos esta primera mesa con la que entramos en materia, que está formada por algunos de los responsables de estrategia e innovación digital y tecnológica de los principales medios de comunicación, tanto privados como públicos de este país. Y sin más, pues arranco presentando a Pere Vila. Pere Vila es director de Estrategia e Innovación Tecnológica de Radio Televisión Española. Él es doctorado en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Administración de Empresas por ESADE, y es además el presidente de la UHD en España y probablemente una de las personas más autorizadas para hablar de la inteligencia artificial, entre otras cosas porque lo llevan aplicando desde 2018 en Radio Televisión Española y están constantemente aplicando nuevas tecnologías. Pera, desde tu experiencia profesional, ¿cómo está transformando las nuevas tecnologías y en concreto la inteligencia artificial el entorno en el que nos movemos? Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos a participar. Yo creo que está transformando en el sentido de que es muy lento, pero que permea todos los departamentos de una televisión. Va a entrar tanto en la gente administrativa y contable, por decirlo de alguna manera, como con los guionistas, como con los periodistas, como con los fondos documentales, como con los creativos, con los grafistas, con todos. Van apareciendo herramientas para, yo diría, casi el 100%, por decirlo, un 90%, prácticamente el 100%, de las actividades que hay dentro de todo el proceso de creación, de gestión de las televisiones. Y yo creo que luego, si queréis, os comento algunos casos concretos, pero mi experiencia es que viene para trabajar con nosotros, para ayudar con nosotros en prácticamente todos los procesos de la casa. Os presento de manera individual y luego ya entramos un poco en conversación y vamos hablando. A la izquierda de Pera está Ana Bueno, que es la directora de Mediaset Digital. Lleva vinculada al grupo Mediaset desde el 2007, donde asumió el reto de transformar las webs de Telecinco y de 4, el relanzamiento de 4.com, y actualmente dirige la estrategia de los contenidos digitales de todo el grupo. La plataforma MiTele y todas las webs nativas digitales que ya han nacido más adelante, como MTMat, como Divinity, como Appers o como Jazz. Desde tu punto de vista, Ana, estas nuevas tecnologías, ¿cómo están cambiando un medio de comunicación como es la televisión? Bueno, buenos días. Yo diría que llevan años cambiándonos a la televisión y sobre todo a la parte digital de las televisiones. Pero pensando más en la inteligencia artificial, si estuvieran aquí nuestro departamento técnico, nuestra dirección técnica, porque yo soy más del área de contenidos digital y más editorial, nuestros técnicos dirían que llevamos años trabajando con inteligencia artificial. Yo creo que el verdadero cambio ha sido este 2023, sobre todo en el que se ha acelerado, y la inteligencia artificial ahora ya sí está llegando a muchos departamentos, y desde la parte de contenidos empezamos ya a experimentar, a hacer algunos pinitos, siempre con muchísima prudencia, a la espera de algunos temas legales pendientes de resolver, pero creo que ahora sí ha llegado a todos los departamentos de la tele, y no sé si el debate se ha venido para quedarse o no. Yo diría que ha venido para ayudarnos, ¿no?, en muchos procesos.
A la izquierda de Ana está Saúl García de Diego, que es director de Producto y Experiencia Digital de Movistar Plus. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad CEU San Pablo y tiene un máster en Mercados Financieros y un Executive MBA por el IE. Lleva vinculado a Telefónica desde 2011 y ha pasado también por otras empresas como Banesto, como Lloyds TSB Bank, como Volksbank o BNP Paribas. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la inteligencia artificial en el sector, Saúl? Bueno, yo creo que como se ha mencionado, no es nada nuevo. O sea, realmente la inteligencia artificial lleva muchos años con nosotros, ¿no? Muchos seguro que habréis oído hablar del test de Turing, famoso, de Alan Turing. Alan Turing, estamos hablando, o sea, el que descubrió Enigma, en los 40-50, ¿no? O seguro que habéis oído hablar de Deep Blue cuando ganó a Kasparov en el 97. O sea, esto realmente lleva mucho tiempo ya funcionando. Yo sí que creo que esta tecnología, en términos generales, porque luego cuando hablamos de IA, realmente son muchas IAs, pero la IA en general ha pasado por la típica curva de hype. La típica curva de hype de unas expectativas tremendas al principio, donde se pensaba que esto iba a estar ya y con un poderío tremendo. Luego ha pasado por la fase de la desilusión, ¿no? Donde al final se pasó de moda, ya no le hicieron nadie de caso. Y luego ha pasado ya por esa fase de productividad real, donde las expectativas y las capacidades machean. Y esto empieza realmente a cambiar los entornos de una forma progresiva y muchas veces hasta silenciosa, porque todo el mundo como que se ha olvidado y de repente eso sigue latente y ahora es cuando está empezando a emerger con toda esa fuerza que comentamos, ¿no? Evidentemente la inteligencia artificial ha ido evolucionando en la medida que evolucionaban 4 de sus palancas principales, que tienen que ver primero con lo que es la matemática. O sea, esto se basa en algoritmia, y la algoritmia muy sofisticada. O sea, seguro que habéis oído hablar de las redes neuronales, algoritmos genéticos, etcétera, que han ido evolucionando. También los datos. Estos modelos requieren muchísima información para entrenarse y tiene que estar disponible esa información. Pero también capacidad de proceso. Cuando hablas de ese volumen de datos y ese nivel de complejidad, necesitas una capacidad de proceso que sea capaz de tragarse todo eso, ¿no? Y eso sabéis que por la ley de Moore cada 2 años se ha duplicado la capacidad de proceso y ha sido un proceso acumulativo. Y por último también las inversiones. Aquí hay que meter mucho dinero. Y yo creo que además en la última fase ya, a partir de 2010, ha habido un proceso de acumulación de riqueza en las grandes tecnológicas que han permitido hacer unas inversiones muy potentes en este sector, ¿no? El cúmulo de todo eso es lo que nos lleva a lo que creo que estamos viendo hoy, que es diferente a lo que hemos visto en el pasado, que es que ya está muy disponible para prácticamente aplicarlo en muchos de las actividades de nuestro día a día, y estamos viendo realmente el cambio real en nuestra actividad. Natalia Prats es directora de Infraestructuras Digitales y Tecnológicas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Ella es ingeniera técnica informática y superior de equipos electrónicos con máster en gestión de empresas tecnológicas y un máster también en procurement por el Instituto Químico de Sarria, y ha estado vinculado 17 años en diferentes ámbitos a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Desde hace un año lidera ya los equipos técnicos de explotación y emisión de televisión, de radio y medios digitales, sistemas y comunicaciones, ingeniería, y entre otras cosas pues llevan todos los proyectos de investigación tecnológica de la corporación. ¿Tú cómo lo ves, Natalia? Bueno, buenos días a todos. Bueno, los que hemos estudiado informática, telecos y esas cosas, nos enseñaron lo que era un algoritmo, lo que era una entrada, una caja negra, una salida. Y con la inteligencia artificial ahora vemos que es un algoritmo que crea algoritmos a partir de datos y tal, pero ahí es donde nos sentimos un poquito más débiles, ¿no? Yo voy a aplicar un poquito eso ahora mismo, ¿no? Porque claro, mi compañero Pera, comparto 100% lo que está diciendo, de que llevamos, también Ana que ha dicho lo de que llevamos mucho tiempo ya trabajando en eso. De hecho, en la corporación luego hablaremos, ¿no?, de casos concretos que estamos ya en producción, por decirlo así. Pero quizás para aprender de todo lo que han dicho y quizás aportar algo diferente, yo me gustaría enfocarme en la parte que estamos también desarrollando en la corporación de la ética y concretamente lo que es la comisión que hemos creado de inteligencia artificial responsable. Y bueno, ahí no quiero pisar un poco la charla, pero creo que también es un punto a añadir, que ha sido también el diferencial respecto a todos estos años que hemos ido aplicando inteligencia artificial
como métodos de soporte o de generación de contenido, etc., etc. Pero ahora yo creo que hay el punto de conciencia de lo que hay detrás y, por tanto, ahora empezamos a trabajar en serio en lo que es la ética y la inteligencia artificial responsable. Luego entramos por allí, sí. María Maicas es responsable de contenidos digitales y redes sociales de A3 Media, es periodista con casi 15 años de experiencia en puestos de responsabilidad ligados a los entornos digitales de grupos audiovisuales. Nosotros nos conocemos de la Radio y Televisión de Madrid, pero también fue directora de proyectos digitales del Grupo Z y subdirectora de aplicaciones multipantalla en Radio Televisión Española. ¿Qué opinión tienes? Pues voy a acabar repitiéndome claramente porque al final todos estamos un poco en la misma línea. En mi caso es igual, soy más parecida al perfil de Ana, el que trabajamos desde los contenidos, y en nuestros entornos nos ocurre exactamente lo mismo. Llevamos años trabajando con ciertas herramientas de inteligencia artificial. Ahora el cambio y es la eclosión de la inteligencia artificial generativa, que sobre todo además supone una democratización de ese tipo de herramientas y de ese tipo de facilidades técnicas hacia otro tipo de perfiles que no son puramente técnicos. Es el cómo utilizamos esas herramientas y esas tecnologías en cualquier tipo de área de nuestros entornos empresariales y también privados. La parte efectivamente legal, que además hay algunas informaciones que si la Unión Europea va a empezar a legalizar de una manera diferente a como lo pueden estar haciendo en otras regiones del mundo, nos va a condicionar a todos y es algo que pues va a ser motivo de mucho debate y de mucha reflexión durante todo el día de hoy. Esta tarde tenemos una mesa que es especial de regulación, en la que vienen eurodiputados del Parlamento Europeo que nos van a contar un poco cuáles son las medidas que se están tomando en Europa alrededor de la inteligencia artificial, porque es verdad que el boom ha sido exponencial. Hablábamos que a nivel profesional, comentaba Pera que llevan muchos años trabajando en la inteligencia artificial, Saúl, a nivel contenidos, es verdad que está entrando últimamente en el último año, que yo creo que está muy relacionado con cómo el usuario ha empezado a trabajar con la inteligencia artificial. Como quien dice, no fue hasta noviembre del año pasado que conocíamos lo que era el chat GPT y que la gente empezó a trastear y de repente ya es como que ha tenido ese crecimiento exponencial. Pero ya llevándonos más a lo práctico, si quieres empezamos contigo, Pera, ¿qué estáis haciendo vosotros desde la Radio Televisión Española con la inteligencia artificial o relacionada con ella? Sí, bueno, casos prácticos con los que llevamos varios años trabajando. Antes que nada deciros que la manera de poder trabajar en Radio Televisión Española con esto, la manera de innovar en las empresas públicas, yo creo que la más fácil es vincularnos con las universidades y con investigadores que estén trabajando las cosas que interesan. En este sentido, establecimos una red de universidades con la Carlos III de Madrid, con la Universidad de Zaragoza, Telecos, con la Politécnica de Cataluña, Telecos, y con la de Granada, Informática. Entonces, a partir de ahí, comentaros casos prácticos. Estamos metadatando automáticamente el material que va al archivo. De la digitalización de Radio Televisión Española, María, que estabas ahí en aquellas épocas, hay un material más importante que se digitalizó en el sentido de pasar de analógico a digital y se digitalizó en el sentido de metadatarlo para ponerlo en el archivo que pudieras encontrarlo. Pero hay mucho material que está todavía pasado a digital, pero sabéis que para poder buscar en un archivo, si alguien busca una imagen, yo qué sé, de Felipe González, pues tiene que saber en qué cinta está, dónde está esa cinta y dentro de la cinta qué está haciendo y en qué punto está. O sea, hay que metadatarlo todo lo que va a archivo. Entonces, tradicionalmente hemos metadatado todo, pero ahora estamos metadatando material menor que ya estamos metadatando con herramientas de estas. Nos ha costado casi 4 o 5 años el proceso de ponerlo en marcha y hemos contado con nuestros compañeros de fondos documentales, con todos los demás. O sea, esto está funcionando. Estamos subtitulando de manera automática en español y en bilingüe. En español funciona bien, en bilingüe no nos funciona tan bien. Estamos subtitulando en español los centros, o en castellano, los centros territoriales, las desconexiones informativas de los centros territoriales. ¿Vale? Que Radio Televisión Española tiene unas 17 en Canarias, en Andalucía, en Logroño, en Navarra, en Santander, en Galicia. Cada día hay un programa de unos 20-30 minutos informativo y lo que empezamos fue empezar a subtitularlo de manera automática utilizando inteligencia artificial en el sentido que queríamos que el algoritmo o el proceso que subtitula Galicia no fuera exactamente igual que el algoritmo o el proceso que subtitula Andalucía,
porque hablan diferente o hablamos diferente y porque hay palabras propias de Galicia que no se repiten en Andalucía y puedes tener faltas de ortografía que en Galicia pueden ser complicadas de gestionar y en Andalucía no. Esto está funcionando y de hecho ya llevamos 2 o 3 años trabajando así y vamos directamente al aire, ¿vale? Estamos también subtitulando en bilingüe, haciendo que la herramienta intente conocer la persona que está contestando, en qué idioma está contestando y que además subtitule. La subtitulación es un poco más complicada que la traducción, porque la subtitulación has de capitalizar bien dónde van los puntos, las mayúsculas, los números, y esto se está haciendo. Por tanto, sería los fondos documentales, el sistema este de subtitulación. Tenemos herramientas también para ayudar a nuestros compañeros de Verifica Radio Televisión Española. En Radio Televisión Española hay una unidad que se llama la Unidad de Verificación, RTV Verifica, que se dedica a verificar contenidos. Son 6 u 8 compañeros periodistas que lo que su especialidad es verificar. Y en la redacción de Radio Televisión Española, si algún redactor o algún periodista tiene algún contenido que tiene alguna duda, lo ves que se va corriendo para la mesa de los de Verifica, oye, mírame esto. Y estas personas pues tienen mucha práctica en utilizar una serie de herramientas para monitorizar redes sociales, para verificar imágenes, para verificar voces, para archivar, y eso tenemos en servicio un sistema con inteligencia artificial. Esta es inteligencia artificial o son muestras que diríamos que son no generativas, es decir, son tecnologías de análisis, que es lo que comentabas tú. En generativas, miraré de enrollarme poco, hemos hecho en las últimas elecciones municipales y en las autonómicas los contenidos para las poblaciones de menos de 1000 habitantes. Como un medio público que hace servicio público, hay una cosa que no hacíamos, que era hacer contenidos para las poblaciones pequeñas, pero unos contenidos dignos. Yo soy de un pueblecito del Pirineo, que son 4000 habitantes, pero al lado hay un pueblo de 400, entonces queríamos hacer para este pueblo de 400 habitantes, en este caso se llama Talarn, la misma pieza, no la que hacemos para Barcelona o para Madrid, pero sí la pieza que hacemos para Lérida, ¿vale? Que tiene texto explicando cómo han ido las elecciones, qué han sido los resultados, texto hablando sobre la participación, texto hablando sobre pactos, gráficos, voces, y con las imágenes ya nos atrevimos, pero bueno, hicimos alguna pequeña cosa. Entonces, esto lo hicimos para las municipales y para las autonómicas. El sistema se entrenó, no va directamente a un chat GPT, sino que se entrenó para que hablara como Radio Televisión Española, para que no tuviera expresiones, o sea que los textos y las voces que hubieran allí fueran los textos y las voces propios de una televisión pública que cubre un acontecimiento serio y que está ahí detrás de ello. O sea, por tanto, estuvimos entrenándonos con nuestros periodistas. O sea, por tanto, luego tenemos otro que es esto si lo queréis lo podéis mirar, está en una web que se llama rtveia.es y están los resultados de las elecciones anteriores. Tenemos otra aplicación que es un avatar que creamos para Radio 3, que es un avatar que el equipo trabaja todo con tecnologías de inteligencia artificial, el guionista trabaja con ChatGPT, el realizador trabaja con el DID, están todas las herramientas y que lo tenemos funcionando y se llama Hyperia, es una especie de especialista en música y vamos colocando piezas y ahí generamos un avatar que ya no fuera parecido a una persona y que cuando hablara tampoco hablara como una persona para diferenciar claramente dónde estamos. Tenemos también una herramienta que mide automáticamente, que analiza los contenidos de Radio Televisión Española y saca el rapport mensual de diferentes temas. Saca el rapport mensual de cuántos minutos tenemos en lengua de signos en las 24 horas, saca el rapport mensual de cuántos minutos hemos hablado del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 o del 7 o del 12. Por tanto, no quiero enrollarme más, son herramientas que están aquí, se va cogiendo experiencia, la no generativa es antigua y la generativa está entrando ahora, insisto, es una fuente de oportunidad para grafistas, para guionistas, en fin, para creativos y para los demás. Tiene muchísimos ejemplos Radio Televisión Española, lleva bastante tiempo trabajando en ello y tiene también bastante inversión. Sí, ahí hay un tema divertido de inversión, si me permitís. Cuando antes hacías una inversión para tener un equipamiento, tenías que hacer una inversión en obra civil y una inversión en comprar unos servidores que cuando acababas tenías que empezar a amortizar, ¿vale? Ahora no, ahora la inversión es una inversión en adquirir conocimiento, es una inversión
en ser más inteligentes, en tener más posibilidades. De manera que si inviertes 2 millones de euros en adquirir conocimiento, que normalmente la adquisición de conocimiento supone contratar personas que sean capaces de gestionar todo esto, cuando has acabado no tienes un bien a invertir, tienes una riqueza a explotar, ¿vale? Y la otra cosa interesante es que no has de comprar infraestructuras, que en nuestras casas, antes lo comentábamos un poco, haciendo un poco de broma con Natalia, cuando tienes que comprar unos ordenadores, pues has de hacer un pliego, has de instalar los ordenadores en un CPD, que te han de dar autorización, has de colocarlo en una red, entra ciberseguridad, que eso hace que se ralentice todo mucho. Las tecnologías de inteligencia artificial a nivel particular o a nivel empresarial, que lo has comentado tú, a nivel particular me parece, pues ahora es fácil. Levantas unos servidores, trabajas con Google, o trabajas con Amazon, o trabajas con ChatGPT, o trabajas con estos paquetes de software, y es fácil, y es económico a nivel empresarial y personal. Y en las empresas la inversión debería ser más en entrar ingenieros en la redacción que trabajen con los periodistas y que el periodista diga, oye, mira, si querría hacer esto, ¿cómo tendría que hacerlo? Pim, pam, y se lo pongas. Natalia, por seguir con la perspectiva de un medio de comunicación público, ¿qué otro tipo distinto de aplicaciones? Bueno, desde el punto de vista de IA generativa, por supuesto hemos empezado con la parte del subtitulado. Nosotros además tenemos el reto del catalán e incluso pues también una parte del aranés que también hay que meterse, por tanto, el subtitulado en multidioma. Eso ha sido de las primeras cosas que tenemos en producción desde hace ya un tiempo. Y para añadir cosas diferentes que me preguntabas, el mundo de la audiodescripción, que eso, el doblaje, si queréis entro más en el tema, porque también nos hemos puesto en el tema del doblaje, pero el paso previo al doblaje sería, el paso más fácil antes del doblaje sería la audiodescripción, y ahí también estamos muy puestos. Lleva rodando ya bastante tiempo el tema de la transcripción, eso también como, no tanto como generativo, sino también como herramienta de soporte a nuestros redactores. De hecho, ya hace unos años que tienen nuestros periodistas le llamamos el asistente periodístico, que desde transcripción directamente de las imágenes a texto y entonces integrado con nuestro MAM, con nuestras herramientas de gestión, pues que puedan dirigirse directamente al timecode que necesitan, las herramientas de búsqueda, la identificación de caras para decir cuáles son los interlocutores y por tanto a partir de ahí pues la identificador del género, ¿vale? Las ODS y todo esto, por supuesto. Y también desde el punto de vista de ya no tan generativo, por variar un poco, para no aburrir, de la parte más de soporte, estamos empezando a temas ya a salir un poco de nuestra posición de confort, por decirlo así. Era toda la parte redaccional, periodística, es donde siempre salían ideas de mejora, de ayuda, pero ahora, este año, estos 2 últimos años, están saliendo ideas de mejora que, a través de la inteligencia artificial, que van a otros ámbitos del sector audiovisual y de la producción audiovisual. Por ejemplo, pues la producción o la realización utilizando pues las cámaras robotizadas, ¿no? Pues inteligencia artificial ahí, ¿no? O sea, hay también ámbitos más allá de lo que es el asistente periodístico que también nos está empezando a ayudar. Y luego, incluso saliendo ya de la parte más de producción audiovisual, sino bueno, lo que sería cualquier empresa, ¿no? Pues tenemos peticiones, no sé quién se lo comentaba antes, ¿no? Peticiones del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Para ayudarles con inteligencia artificial en los procesos de selección. Por supuesto, la gente de documentación y archivística, porque necesitan ahí un montón. Lo de la catalogación también fue de los primeros puntos que era necesario. Y yo creo que el tema estrella, para no aburrir mucho ahora, va a ser toda la parte de, gracias a la IA, ayudar a llegar a nuestro público, a nuestra audiencia, ¿no? O sea, somos públicos y nuestro objetivo es llegar a la audiencia, ¿no? Y ahora que estamos con una avalancha de contenidos, con una avalancha de medios y canales, ¿no? No solo son los canales lineales, sino las OTTs y todo esto, pues hay que personalizar los contenidos, hay que llegar a individualizarlos, ¿no? Y eso la inteligencia artificial nos está empezando a ayudar mucho, ¿no? Los algoritmos de recomendación y todo eso. Por tanto, bueno, he hecho como un popurrí entre las cosas que llevamos tiempo en marcha y bueno, y cosas que ya estamos desarrollando ahora que creemos que será
El año que viene volveremos aquí y os diremos ya está hecho. Ana, entiendo que en un medio privado ese balance entre lo que inviertes y lo que generas tiene que estar como muchísimo más controlado, y entonces de qué manera se aplica o cómo se piensa una inversión así en un medio privado y qué cosas está haciendo en concreto Mediaset. Bueno, desde ese punto de vista que dices de la inversión, siempre con muchísima prudencia, pero sí que estamos haciendo diferentes experimentos, bueno, no tanto experimentos, ya realidades, ¿no? Aquí distinguiría desde el punto de vista de producción de contenidos por un lado, entre la imagen y el texto, ¿no? Al final, y sobre todo en el mundo digital, no trabajamos solo con imágenes, sino también con muchísimo texto, mucho más que en la televisión. En la inteligencia artificial generativa, que estamos ya especificando, es verdad que en el tema audiovisual todavía probablemente es, digamos, divertido trabajar con ello, pero parece que todavía falta por afinar. Nosotros hemos hecho algunas cosas. En televisión, por ejemplo, se han hecho promos, pero siempre cuestiones muy experimentales, ¿no? Hicimos una en abril con Iker Jiménez, de una promo de Cuarto Milenio, y de hecho a Iker le pegaba mucho ser de los primeros en entrar en este mundo y sí. Bueno, bromearon mucho con el asunto. Carmen Porter le decía en directo en el programa si a partir de ahora iba a tener que dormir con un avatar. Bueno, fueron momentos divertidos. Es verdad que quedó una cosa simpática, pero no es una cosa que estemos utilizando de forma habitual, por ejemplo, para promocionar un programa, ¿no? También Ana Rosa, cuando volvió después del verano, se hizo una promo con inteligencia artificial en la que aparecía la Ana Rosa de hace 35 años, joven, que empezó, era ella promocionando su programa de ahora, ¿no? Esto diría que son más experimentos, bueno, para ver a dónde nos lleva, ¿no? en el mundo del entretenimiento. Pero sí que en el mundo de la información, por eso mencionaba antes el texto, en la parte de generar noticias, generar artículos, ahí estamos desde hace un año aproximadamente generando contenido. Esto, bueno, pues aquí sí que ya entramos en un terreno complicado. Creo que la inteligencia artificial es una gran ayuda para buscar fuentes, referencias, hacer resúmenes, buscar datos, pero sí que ya también por ir añadiendo conclusiones, ¿no? o análisis a todo lo que estamos hablando. Clarísimo que todo lo que hacemos tiene que estar supervisado y editado prácticamente por un periodista detrás. El factor humano creo que es más importante que nunca, en contra de lo que podría parecer. No vamos a cambiar a ningún periodista por ningún robot, los necesitamos más que nunca, porque todo lo que se hace, todo lo que generamos con inteligencia artificial lo tenemos todo que revisar. Por eso decía al principio que la inteligencia artificial en este sentido viene a ayudarnos, no a resolver ni a hacer un trabajo hasta el final. Esto creo que es muy importante. Tampoco vamos a cambiar a los periodistas por ingenieros. Me gusta más, como decía Pere Ávila, que lo que tenemos es que convivir, que coexistir, las herramientas, la tecnología, los periodistas y los ingenieros, creo que más de la mano que nunca. También en este sentido, todo esto que vamos publicando, a veces el resultado, lo digo así claramente, a veces el resultado es mediocre, la calidad todavía deja mucho que desear, detectamos errores. Esto no solo nos pasa a nosotros, le pasa a los estudiantes cuando hacen los trabajos del cole o de la universidad. Al final hay datos, hay errores en fuentes, en localizaciones, en ubicaciones, en matar a vivos, o bueno, cosas que están pasando. No sabría decir en qué porcentaje, pero desde luego reivindico absolutamente esa parte de supervisión en esos contenidos que estamos generando. Luego ya en otros ámbitos, pues sí, toda la parte de procesos que han mencionado ya más Natalia y Pera, de procesos más internos en televisión que tienen que ver con transcripción de imágenes, detección de momentos, inserción de publicidades. Bueno, hay muchos procesos operativos internos en los que se está trabajando con ello. Luego hemos hecho algunas otras cosas también más cercanas al mundo de la publicidad. Via Lion, que es nuestra filial del mundo del marketing, publicidad, influencers, que ya llevaba tiempo trabajando con influencers, avatares digitales, ahora le ha incorporado la inteligencia
artificial y con unos resultados bastante interesantes, porque en el mundo de la publicidad, que creo que no lo hemos mencionado hasta ahora, también hay un recorrido y permite trabajar con estos avatares muy pensando en lo que van buscando los clientes, entrenando a los avatares en los valores que luego van a requerir esos clientes. Bueno, son ámbitos muy diferentes, pero sí, bueno, dejar claro que trabajamos en muchas líneas paralelas y que queda mucho por hacer en esta parte más del contenido que decía. Y bueno, al final, por resumir, yo diría que necesitamos a la inteligencia editorial y a la inteligencia emocional acompañando a la inteligencia artificial. Vamos a hablar luego también de esos riesgos que nos preocupan a todos y que creo que están marcando también la evolución de esta tecnología en concreto. María, vosotros desde A3 Media, ¿cómo lo estáis trabajando? Al final no dejamos de ser todo el mismo tipo de empresas y tenemos el mismo tipo de retos, con lo cual tenemos el mismo tipo de necesidades y las aplicaciones que vamos manejando pues van en ese entorno, pues en el apoyo documental, que llevamos un montón de años trabajando sobre esas bases, que es importantísimo además tener esas fuentes de datos, porque tú no puedes generar nueva información a través de una inteligencia artificial si la información que le estás dando de alimentación no es buena. Ni los prompts, ni el encargo que tú le haces a la propia inteligencia artificial generativa, ni tampoco lo que requieres de ella no va a tener un buen resultado si la información de base no es buena. Entonces el trabajo durante muchos años ha ido por ahí y sigue yendo un poco por ahí, pues en todos los retos que estaban comentando mis compañeros, ¿no? Pues desde la parte documental, suscripción, subtitulados, audiodescripciones. En el lado digital también hemos estado haciendo bastantes pruebas y tenemos en producción también en determinados nichos que nos pasa un poco lo mismo que comentaba Ana y que comentaba Pierre. Al final necesitas una fuente de datos fidedigna, realista, sobre la cual generar esos contenidos y siempre detrás una supervisión humana. ¿Por qué? Porque realmente, como decimos nosotros, pues esto no está fino. O sea, igual que al becario le acaba revisando los contenidos porque no ha terminado de titular bien, porque está repitiendo pautas, pues esa parte de entrenamiento de las inteligencias artificiales tiene que seguir ahí. Ahora mismo no pueden sustituir a un redactor, tiene que haber un redactor que supervise el resultado y que sobre todo acabe consiguiendo que el redactor pueda dedicar un tiempo a producir un contenido que una inteligencia artificial no va a poder generar, porque sí que va a poder tener esos inputs de un montón de información de monitorizado de redes, monitorizado de distintas fuentes de información que te escupen ese resumen, que te escupen ese subject que tú vas a poder utilizar para realizar una información con otro tipo de valores, con otro tipo de fuentes y un poco como me comentaba antes Natalia, aplicar la ética a todo lo que hacemos, tanto en producción audiovisual como no. Luego, pues al final tienes un montón de herramientas que en el día a día, aunque no sabes que se llaman IA o no se llaman IA, pues acabas utilizando. Llevamos años utilizando herramientas como Weebits, está el CapCut, etcétera. ¿Te producen un contenido de calidad, broadcast, etcétera? Pues todavía queda bastante. Para otro tipo de ventanas, como pueden ser las redes sociales, las cuales también los community managers se apoyen un poco en generar contenido de ese tipo, en tener otro tono, en ir entrenando esos tonos, sí que estamos haciendo cosas y otros medios digitales también. Saúl, desde una empresa con base tecnológica o con fondo tecnológico como es Movistar Plus, ¿qué otras cosas estáis haciendo un poco distintas a lo que os comentaban desde ahora? Y entro también en otra dinámica, ¿cómo está afectando directamente a la empresa? Teniendo en cuenta que al final es una empresa tecnológica, cuando mayor tecnología hay, ¿de qué manera afecta sobre todo a la fuerza laboral? Sí. Bueno, yo distinguiría entre lo que ya estamos haciendo, lo que está a punto de salir y lo que está en el radar, pero ya veremos, ¿no? Como te puedes imaginar y como tú bien dices, al ser Telefónica una empresa tecnológica, tenemos cientos de iniciativas ahora mismo en marcha de la aplicación de este tipo de tecnología que, como hemos comentado, es una tecnología muy generalista y que puedes aplicar en un montón de campos. Si nos vamos específicamente a la parte de vídeo y por sacar cosas que nos han mencionado ya, por temas de metadata, por ejemplo, estamos haciendo, ayuda a la programación, todo ese tipo de cosas, pues por ejemplo, las recomendaciones. Cuando tú entras en nuestras aplicaciones, pues hay unos algoritmos de recomendación que en función a lo que hayas visto, gente similar a ti, te va recomendando contenido que te puede ser relevante, ¿no? A nivel individual.
todo ese tipo pues, se le está metiendo, de tecnología se está metiendo mucha potencia. El tema de las búsquedas. El tema de las búsquedas tiene dos componentes muy interesantes. Uno que es entender lo que el usuario te está diciendo, ¿no? La intención, que se llama, y luego machear esa intención también con lo que tú tienes, que ahí también hay un componente de metadatado muy relevante. Quiero ver películas donde aparezca la Torre Eiffel. Pues primero tienes que entender lo que quiere el usuario, segundo tienes que localizar tus activos donde eso esté ocurriendo, ¿no? Entonces ahí hay un reto muy relevante que también se está trabajando. Luego un tema muy potente es los algoritmos de detección de anomalías, que se ha mencionado aquí, pero a mí me parece que merece la pena comentarlo porque, a diferencia de lo que son unos algoritmos normales de detección, donde cuando se te cae algo tú eres fácil, lo detectas de una forma muy fácil y muy sencilla, la realidad es mucho más sutil. A veces se te cae un poquito. Y ese poquito pues ya requiere un tipo de inteligencia diferente, ¿no? Que es, oye, para un día como hoy, en una fecha como esta y tal, esta caída no es habitual. Esa sutileza es muy relevante y los algoritmos de inteligencia artificial ya son capaces de dártela, ¿no? Entonces, para la calidad de tu servicio, pues yo creo que aporta muchísimo valor. Y luego en el capítulo un poco, bueno, y cosas ya que se han mencionado que tampoco quiero repetirme. En el capítulo un poco de qué viene, me parece muy relevante también el qué te puede aportar a nivel de tu oferta comercial, ¿no? Cómo te puede hacer más competitivo. Y ahí estamos trabajando un concepto muy interesante que es sacar valor extra a los contenidos que ya tienes y hacerlo en tiempo real, ¿no? Y por poneros un ejemplo muy concreto, estamos trabajando con un proveedor donde en tiempo real va a ser capaz de sacar resúmenes de eventos deportivos donde te va a sacar, oye, los goles del partido, las asistencias del partido, cosas ya muy concretas de contenido corto que se basan en el análisis en tiempo real de lo que tú estás emitiendo, ¿no? Eso al final pues es un punto adicional que te aporta un valor adicional que hasta ahora pues no estaba considerado. Y luego ya entramos en el terreno de lo que está ahí en la diana, pero que ya veremos, ¿no? Que tiene también que ver con lo que se ha comentado ya aquí de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Yo creo que ahí, a nivel de producción, a nivel de guión, a nivel de tal, hay un mundo fantástico de exploración, pero también creo que hay un vacío legal enorme. Y ese vacío legal tenemos que llenarlo si queremos ser capaces de invertir de una forma segura ese tipo de terreno, ¿no? Porque no puedes invertir un dineral en crear una serie, una película, y luego resulta que no tienes el copyright. Todo el mundo puede entender que eso no se sostiene, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas todavía le quedan pasos que dar y están ahí, pero de momento no se están utilizando. Y a nivel empresa, lo que te comentaba de cómo está afectando esta evolución tan brutal de las nuevas tecnologías. Sí. Bueno, traducido un poco, y aquí lo decía también Ana, ¿no? De esto que os estoy diciendo, hay yo creo 3 tipos de efectos. Uno es eficiencias, o sea, se generan muchas eficiencias, efectivamente, de liberación de tiempo de la gente que se puede reinvertir en generar mucho más valor. O sea, con la misma gente haces mucho más y haces cosas de más valor. Yo creo que eso es crítico, pero siempre con el punto también que se ha mencionado de supervisión. O sea, yo creo que esto no está para nada para reemplazar, en la mayoría de los casos, a nadie, ¿no? Todavía esta tecnología sufre muchas que se llaman alucinaciones, ¿no? que bueno, son defectos que ocurren en la aplicación de la tecnología por muchas razones, sobre entrenamiento de los modelos, el input no adecuado, los cambios de contexto. O sea, hay muchas razones por las cuales ocurren y ocurren. Entonces, en la medida en que eso tenga repercusiones relevantes, hay que tener mucho cuidado en cómo se aplica esta tecnología. Y por tanto, para mí, efectivamente, me parece más una herramienta ahora mismo de apoyo que de sustitución, clarísimamente. Entonces, yo creo que efectivamente está cambiando mucho la empresa en temas de eficiencia, pero con este matiz que comento. También nos está haciendo más competitivos por estas cosas diferenciales que antes, sin ese tipo de inteligencia, no eres capaz de alcanzar. Y hay un tercer punto también muy interesante, que es la ayuda a la toma de decisión, ¿no? Cuando con unos procesos lógicos tan complejos eres capaz de analizar tanta información, te salen insights que antes no eran tan evidentes, ¿no? Y eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones, y está ocurriendo ya en las empresas, ¿no?
Pero las nuevas tecnologías van a acabar con trabajo de gente con formación o con profesiones más clásicas. No, yo me gustaría poneros un ejemplo de una aplicación en la que estamos trabajando, esta del radar, pero el radar que ya la tenemos aquí, que es el soporte al periodista, que también va en la línea de lo que decía Natalia. Tenemos un proyecto que hicimos con la gente de Amazon Web Service, que se llama Junior, lo estamos acabando ahora, que es un soporte para el periodista. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay un periodista que su trabajo en la redacción es hablar de temas internacionales de China, Vietnam y Camboya, por decir algo. Pues lo que tenemos para este periodista es un sistema que, si él dice, mira, mis fuentes son estos medios de comunicación de China, de Camboya, y describe 10 medios de comunicación, sean texto, pueden ser de lo que sea. Entonces lo que hacemos es, cada mañana a las 8 de la mañana le generamos un informe en español con un resumen de las noticias que han aparecido en estos medios de comunicación y de las más importantes, como en una propuesta de redacción, si quiere hacer una crónica. Es una propuesta de redacción larga, que el trabajo para el periodista cuando llega entonces es abrir el correo, leer esto y decidir si realmente alguna de estas noticias le interesa o no. Si le interesa es coger la propuesta de crónica que tiene, trabajarla, verificar que esté todo bien, que no haya alucinaciones, que no haya tal, y luego cuando le da el ok que está bien, pues realmente lo que ha generado es un texto nuevo. Este texto nuevo viaja, es capaz de convertirse en una pieza de voz para insertar en el vídeo, con la voz del periodista, si el periodista quiere, y ese texto que viaja también es capaz de seleccionarle un conjunto de imágenes que puede aportar para la crónica, ¿no? Pero el periodista continúa estando allí. O sea, lo que hacemos es que si para hacer una pieza pues tenías que estar 5 horas y además tenías que estar ahí buscando traducciones y tal, pues intentar hacer esto en 1 hora y media y centrar tu atención en verificar que esté bien redactado, que sea comprensible, en aportar tu punto de vista. Por tanto, esto es un ejemplo que podría ser un poco paradigmático, ¿no? Es una herramienta de ayuda al profesional, yo creo que en casi todos los ámbitos, ¿no? Entonces ahí yo creo pues que no van a, por ejemplo en el caso de los periodistas, yo que soy ya muy mayor y he vivido varias transformaciones, yo entré con las redacciones que estaban con máquina de escribir, luego trajimos los ordenadores, luego trajimos la edición en red y el número de periodistas de la redacción no ha variado nunca. Por tanto, mi experiencia, que igual no pasa, es que el número de periodistas tampoco va a variar. Lo que pasa es que es probable que los periodistas, pues, si antes tenías que trabajar 5 horas para recopilar la información, pues eso ya lo tengas hecho y por tanto te puedas centrar en dejar una cosa mucho más acabada. Que si tenías que buscar imágenes, ya las tengas buscadas, puedes decidir que no las coges, pero ya es un trabajo de depuración y de mejora. Y luego finalmente, pues algún tipo de FNT para que puedas certificar que este vídeo es bueno, ¿no? ¿Vale? Entonces, este es el proceso que empezamos con Amazon Web Service, en un proyecto de colaboración, y que estamos continuando dentro de la Retelevisión Española con la gente nuestra de la casa, con el equipo que tenemos. Natalia. Sí. Yo te he pedido la palabra porque me ha venido a la cabeza, que no sé quién lo dijo, ojalá me acordase porque os daría así la cita, pero leí que decían que las personas no serían sustituidas por la inteligencia artificial, sino que las personas serían sustituidas por personas que utilicen inteligencia artificial. Y creo que esa es una frase que me quedó porque un poco lo que comentabas, ¿no? Yo sí que creo que van a cambiar muchísimos perfiles y que si nos centramos en el periodista, pues el ejemplo lo suscribo y va a ir evolucionando y ahí estará, ¿no? Hay algunas otras profesiones que claro, hay muchos sistemas automatizables y que la transformación de esos perfiles va a ser incluso más radical. Y creo que eso hay que ponerlo encima de la mesa. Entonces, la capacidad esta adaptativa de esos perfiles va a ser clave, ¿no? Por eso acabo, como había dicho, ¿no? Me ha venido a la cabeza, ¿no? Las personas no van a ser sustituidas por la inteligencia artificial, pero sí por gente o personas que utilicen esta inteligencia artificial. Claro, yo pensaba ahora cuando estabas hablando, Pera, decía, maravilloso, pero claro, digo, antes eso lo hacía un documentalista que seleccionaba las imágenes,
un editor que las mezclaba, o una persona a lo mejor cuando estábamos hablando de la transcripción que lo subtitulaba. De toda esta gente de este mapa ya desaparece. Me quedo con el periodista y con todo ese apoyo. Entonces al final no sé hasta qué punto pues, que va a afectar directamente al trabajo, es que es inevitable. O sea, me parece que es inevitable. Lo único que pues la clave está en adaptarse, lo que decía Natalia. ¿Cómo lo veis vosotras, Ana, María? Bueno, al final hay otros territorios en los que ya la inteligencia artificial está tomando como mucha más presencia, en otros entornos como Estados Unidos y UK, ya se está trabajando con inteligencia artificial en las redacciones de una manera mucho más intensiva y demás, y no han desaparecido los periodistas, no han desaparecido los documentalistas, han aprendido a trabajar de otra manera. O sea, al final llevamos muchos años, y la industria audiovisual lleva muchos, y el periodismo ni te cuento, en el cual nos transformamos, son mediamorfosis en las que vamos aprendiendo a trabajar de otra manera, a generar los contenidos. La clave es seguir generando esos contenidos y que el periodismo siga siendo exactamente lo mismo, que es ese intermediario entre el ciudadano y la información y lo que ocurre. El cómo lo hagamos, las herramientas vienen a acompañarnos y a ayudarnos, no a sustituirnos. Sí, yo lo veo bastante igual, ¿no? Que lo que hemos dicho todos. En LinkedIn, ese gran lugar para saber en qué estamos formados hoy, quién busca trabajo o qué es lo que se pide, daban un dato interesante, decían que ya el 41% de los trabajadores, un dato así muy general, trabaja de alguna forma con inteligencia artificial, pero sobre todo me llamaba la atención cómo decían que es una skill, una habilidad muy solicitada. O sea, ya hoy en las ofertas de empleo tener o saber manejar herramientas de inteligencia artificial es un must, ¿no? Entonces, al final es un poco lo mismo, ¿no? Pues sí, personas sustituidas por personas que utilizan inteligencia artificial. Yo creo que al final ahí es donde vamos a llegar, y siempre y cuando creo que es pues, un instrumento, ¿no? Que nos va a hacer... En realidad nos va a hacer crecer, quiero decir, seremos otro tipo de profesionales, otro tipo de periodistas, cada vez más formados en más... decías tú, Pera, que habías vivido varias transformaciones digitales, yo alguna también, o varias, y lo que sí está claro es que los profesionales cada vez son más multitask y cada vez estamos formados en más materias, ¿no? Y esta es pues la que nos toca ahora. Creo que esta ha venido para quedarse, porque también ha habido, no sé si llamarle fiascos o bluffs con el metaverso, los NFTs, que había un momento en el que si no estabas ahí, estabas en el siglo XIX, y al final creo que hemos ido pasando página. Creo que ahora ya, hablando de inteligencia artificial, hablamos de otra cosa, pero no deja de ser desarrollo de nuestras profesiones. Sí, no, yo quería dar dos matices filosóficos. O sea, lo que es una realidad es que hay un cambio permanente. Y luego el pasar a alta definición, el pasar a trabajar con archivo, trabajar con ordenadores o utilizar inteligencia artificial son hitos de este cambio. O sea, ahora vamos a tener el de la inteligencia artificial y los que estén aquí dentro de unos años van a tener otro. Por tanto, es una cosa cambiante. Coincido con lo que ha dicho Natalia en lo de la profesión, y hay una manera de mirarlo. O sea, yo cuando entré a trabajar, me da un poco de vergüenza, pero bueno, se escribía con máquinas de escribir, que escribían a letra grande, las noticias llegaban con unos fax, se usaba papel, tipografía. Claro, imaginaros un periodista de 25 años que entró entonces, ¿no?, que se ha quedado puesto en una cápsula del tiempo y lo traes ahora. Pues claro, no podría trabajar, porque en la redacción ya no hay papel, tiene que utilizar el ordenador, tiene que editar con el Avid, tiene que trabajar... No saben utilizar ni un teléfono. No sí, entonces claro, las personas... Bueno, no, esto... Bueno, ahí también es divertido porque hay, perdonad, un paréntesis, hay equipos que han pasado por nuestra vida y nunca hemos sabido utilizarlos. El grabador del VHS, no hay nunca nadie y ha llegado y se ha marchado. Bueno, pero volviendo un poco al tema este, yo creo que el profesional, coincido con Natalia, o sea, el profesional que no entre, o es una persona muy buena, ahí siempre digo lo mismo, ¿no? Tenemos periodistas, pero puedes tener, yo que sé, al Vargas Llosa, que trabaja para El País. Si el Vargas Llosa no quiere utilizar inteligencia artificial, no le vas a decir ni mu, ¿vale? Pero en cambio, una persona que venga a trabajar de nuevo, le vas probablemente a pedir que tenga unos skills para poderse adaptar. Entonces, yo creo, Natalia, coincido contigo, que es que hay que ir entrando, no porque sea la inteligencia artificial, porque es parte del cambio y nuestra profesión está en cambio permanente. Al menos mi vivencia es de que cada 10, 15 años esto da una vuelta.
Sí, yo quería decir, al hilo un poco de lo que decía María, hay una frase muy buena por ahí que dice que la tecnología no destruye empleo, la tecnología especializa el empleo. Y si sirve de algo, cuando miras hacia atrás en la historia, lo digo porque a lo mejor en este caso la historia es otra, pero todas las revoluciones tecnológicas que hemos visto, la imprenta, la máquina de vapor, Internet, el automóvil, termina generando empleo neto. Es verdad que algún tipo de cosas desaparecen, pero es verdad que aparecen muchas otras cosas nuevas. Por ejemplo, Internet, pues imaginaros, todo el desarrollo de software, la construcción de las redes, el análisis de datos, el marketing digital, o sea, todo eso es nuevo y antes no existía, ¿no? Entonces, yo creo que ese cómputo suele salir, ya digo, positivo. Nos obliga de todas formas a adaptarnos como profesionales, a adaptar también a la gente que está entrando dentro de la industria y no nos va a quedar más remedio que coger esa tendencia para seguir un poco evolucionando. Estabas, Ana, antes hablando de otros de los riesgos, decía, pues, es que a veces la inteligencia artificial mata a vivos, por ejemplo, ¿no? Pero hemos visto muchísimos otros riesgos que a medida que va evolucionando se van viendo, o sea, cada semana, hace un par de semanas veíamos esta aplicación que transformaba las caras de las chicas y cuerpos desnudos ponía caras de niñas y de repente nadie había caído en que eso podía pasar y es un problema ya casi social. Este tipo de cosas que es imposible que la regulación vaya por delante, ¿cómo se abordan desde una empresa y cómo se trabaja en eso? Y luego entramos en la parte ética que decía Natalia. Lo podemos ver desde dos perspectivas. Por un lado, nosotros producimos contenido, pero también lo recibimos, ¿no? Yo más desde el punto de vista como productor de contenido me obsesiona el tema de la identificación. O sea, creo que todo texto o toda imagen generado con inteligencia artificial debe estar identificado, hay que especificarlo. Esta es creo, una batalla importante que debemos pelear ahora todos los medios, porque no todo el mundo lo hace. Entonces, absoluta, o sea, creo que es muy importante. Hay diferentes fórmulas, podrás decir texto generado con inteligencia artificial o imagen elaborada con inteligencia artificial o con supervisión editorial periodística. Hay diferentes fórmulas de hacerlo, pero me parece que debería ser un objetivo que todo medio serio debería cumplir, porque bueno, hoy convivimos medios de muy diferentes éticas y prácticas periodísticas, entonces creo que este es un reto importantísimo para este momento, pero esto lo hablo más como medio de comunicación. Otra cosa es lo que recibimos desde fuera y cómo los diferentes actores de la sociedad van a utilizar la inteligencia artificial, ya sea a través de aplicaciones, sean partidos políticos o sea una guerra como Israel-Palestina. Las imágenes que nos llegan, ya estamos otra vez en el debate si nos están llegando imágenes generadas con inteligencia artificial. Creo que urge esa legislación o esos códigos éticos que nos ayuden a regularlo y a que todo el contenido pueda ser fiable, pero sinceramente creo que también es muy peligroso. Quiero decir que no sé hasta qué punto vamos a conseguir de verdad regularlo y que toda la información que manejamos y que recibimos sea fiable. Por eso son tan importantes estas herramientas de verificación o todo el trabajo que se haga desde las redacciones de los medios por intentar identificar el contenido, sobre todo no el que generas tú, sino el que recibes externo, para no llegar a este momento fake que nos acecha, ¿no?, por todos lados. Y algo, entiendo, Natalia, que como un marco ético o un código ético que pueda directamente desde la empresa marcar cuáles son esos límites o lo que puede estar bien, lo que no puede estar bien, más allá de una regulación que podemos esperar, pero que, teniendo en cuenta la rapidez con la que todo evoluciona, va a ir siempre por detrás. Algo como marco ético, como lo que hablabas, ¿cómo se está afrontando allí en la Corporación Catalana y cuál es tu consideración hacia ello? Sí. Nosotros somos muy conscientes de que estos challenges de la inteligencia artificial que tiene cualquier empresa, no solo en el sector, ¿vale?, pues la parte ética, la parte legal, la parte de copyright, todos estos challenges que tiene, en el caso de un broadcaster como nosotros, pues se magnifica porque hacemos de altavoz y por tanto llegamos de medio de transmisión de todo eso, pero es que además somos públicos. Entonces, este razonamiento junto al binomio de decir cuanto más complejos son los algoritmos que hay detrás, por decirlo así, la tecnología que hay detrás de
de la inteligencia artificial. Contra más complejos, menos transparencia, pero en cambio más optimización y mejor rendimiento, pero claro, ¿dónde está el punto medio? O sea, un poquito consciente de todo esto, lo que hemos hecho en la corporación es crear una comisión, un grupo interno que nos llamamos IA responsable, que básicamente lo que se dedica es, por un lado, trabajar en nuestros propios principios, un poco como el marco, la guía que puede servir a nuestra propia empresa mientras no exista un marco por encima que nos ilumine, ¿no? Por decirlo así, pero hay muchas cosas que vale la pena abordarlas, ¿no? Por tanto, esta comisión estamos creando, por un lado, los principios éticos. Por otro lado, es una cosa que creo que todavía no hemos abordado, pero es el hecho de todos tenemos nuestros proyectos, los hemos comentado, la transcripción, la suscripción, todo, el asistente, la generación de contenido, pero empresas como las nuestras o corporaciones que son hay muchísimos trabajadores y cada uno de ellos accede a su ChatGPT, accede a su Midjourney, accede a cualquier aplicación. Sabéis todos que hay un sinfín de aplicaciones, seguramente ahora están apareciendo 3 más y no lo sabemos. No, lo que quiero decir es que, claro, eso hay también que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por tanto, sabemos que hay empresas que su posición es vamos a vetar el uso de según qué aplicaciones, pero eso es tener un vigilante cada día, porque, insisto, ahora mismo seguro que están haciendo 3. O es acompañar, incluso en cierta manera fomentar el buen uso, ¿no? O el uso responsable de eso, ¿no? Por tanto, además de los principios, también hay un poco de canalización de todo lo que va surgiendo desde las bases. Entonces hemos creado también, nosotros le llamamos champions, que es como gente en las diferentes áreas que recogen, ¿no? Primero hay el típico fax de decir, oye, es que me gustaría doblar al catalán con la voz de, yo qué sé, ¿no? De quien sea, de la Sigourney Weaver, pues esto, ¿no? Entonces hay cosas que son muy claras y enseguida reciben respuesta con un sistema automático que además algún día aplicaremos inteligencia artificial y directamente les contestará. Pero luego, si no, pues hay unos champions por todas las áreas capaces de canalizar, y si eso no lo resuelve nadie porque es más complejo, se canaliza a un marco decisorio ágil, porque si no eres ágil ya directamente se van a la aplicación que acaba de nacer hace 2 minutos, ¿no? Entonces yo creo que todo eso, mientras vigilamos, ¿qué es lo que sale, ¿no? Porque si van saliendo cosillas y todo el mundo se está moviendo, pero un marco regulatorio que nos ilumine a todos de momento no hay. Y mientras tanto nos pasa el carro por encima. Y creo que eso es muy importante. ¿Dónde ponemos el límite, María? Al final el límite es lo de siempre, es el sentido común aplicado a nuestro trabajo del día a día y a la responsabilidad que tenemos como medios de comunicación públicos o privados a la hora de hacer el ejercicio de la libertad de expresión en el caso de la información, aplicado al uso tanto de las inteligencias artificiales como fuentes de información, porque ese también es uno de los riesgos, el fiarte de aquello que te está dando ChatGPT como si fuera algo que realmente es cierto, cuando ellos no utilizan fuentes, cuando muchas veces se mezcla la información, te encuentras con contenidos generados por ChatGPT que dices, es verosímil, es plausible, pero es falso completamente. Entonces, la responsabilidad del propio periodista a la hora de saber qué tipo de herramienta está utilizando, para qué fin la está utilizando, y es esa aplicación del sentido común en tu responsabilidad diaria. Hablábamos también antes, y lo comentábamos, la agilidad y la velocidad a la que haga, o sea, la broma de están haciendo 3 inteligencias artificiales en este minuto, es que es real, no damos abasto. Es una de las ventajas de la inteligencia artificial, la velocidad con la que produce determinados contenidos, que es algo que podemos aprovechar, como comentaba Pera también, para analizar precisamente el fake que te genera la propia inteligencia artificial. Es un momento, la verdad es que es apasionante, como profesionales y como vividores de este mundo real, ¿no? Vivir esta revolución desde dentro está fenomenal, pero que hay que aplicar el sentido común en el día a día, con herramientas como las que comenta Natalia, de comisiones, de fax, de vamos a hablar de esto antes de lanzarnos a la piscina que no sabemos si tiene agua. Y eso desde el punto de la aplicación, pero incluso desde el punto del desarrollo, Saúl, ¿pones límites, o hay que poner límites desde el punto de vista del desarrollo, de qué es lo que queremos pretender o qué se busca desde la inteligencia artificial, más allá de cómo se usa?
Bueno, yo aquí te diría, nosotros efectivamente como entidad privada tenemos un decálogo también de uso, de cómo se debe usar, ¿no?, la inteligencia artificial, donde se contemplan muchos de los temas que se ha hablado aquí y que también refleja un poco las limitaciones que tiene también este tipo de tecnología. El tema de los sesgos, muy importante, el tema de la confidencialidad, transparencia, ser capaces de auditar, que como bien decían Natalia, ¿no?, que cuando tú tienes una caja negra donde lo de en medio no sabes qué pasa, porque la realidad es esa, los algoritmos, sobre todo neuronales, tienen muchas capas de complejidad que se superponen, entonces es que es imposible saber lo que pasa ahí dentro. Sí que tienes que tener por lo menos una capacidad de entender muy bien y de forma muy transparente qué le metes y asegurarte de que lo que le metas, te digo, no tenga sesgos, no tenga problemas de confidencialidad, no tenga problemas de copyright y que sale, ¿no? Y estar modulando constantemente un poco esa parametrización. Entonces, transparencia muy relevante. Todo ese tipo de normas ya las tenemos implantadas y lo que estamos es intentando ejecutarlas en nuestro día a día. Pero luego me parece muy interesante también algunas iniciativas que estaba viendo dentro de la casa para intentar trabajar con tecnología también que nos ayude a hacer menos evidentes las deficiencias de estos modelos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hablo de blockchain. O sea, en la medida en que tú seas capaz de auditar las fuentes, de dónde vienen, y que el propio sistema te diga cuál es el origen de esa fuente y cuál es la trazabilidad, pues estás ayudando a evitar que se produzcan estos desvaríos muchas veces que se producen, ¿no? Entonces, hay un componente, como digo, de normativa general y de cultura, y hay un componente también incluso de tecnología, que nosotros como empresa tecnológica que somos, pues estamos ahí intentando aportar un paso más para ayudar, ¿no? Pero bueno, sin duda el marco regulatorio que hemos hablado todos, pues tiene que ser también un componente esencial a medio plazo. Si os parece, abrimos la... Yo quería hacer una aportación respecto de la regulación. A ver cómo lo digo. La llegada, en este caso, de la inteligencia artificial, no quiero filosofar, intento fijar un poco la idea. Es como cuando teníamos el cobre y hubo gente que encontró el hierro, ¿no? Y tú encuentras el hierro sirve para todo. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial, las nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, que si queréis quitamos la palabra inteligencia artificial, las nuevas herramientas van a estar en todas partes. Y van a estar para nuestro Word, para la gente de administración, para la inteligencia creativa, para otras aplicaciones. Y entonces, claro, ahí yo creo que hay que aplicar el sentido común, que hay que reglamentar, que hay que hacer unos códigos, pero si intentar hacer una reglamentación como cuando haces una reglamentación con los coches, pues no te va a salir, porque el coche es una cosa que sirve para ir por la carretera y está muy claro y tiene una aplicación muy concisa. En cambio, la inteligencia artificial tiene un amplio, o sea, es muy amplio la panoplia de aplicaciones. Entonces, hay que ir con cuidado, que si sale algún aficionado a la legislación, pues no lo legisle tanto que lo pare. Entonces yo creo que hay que legislarlo, pero hay que legislarlo con personas, con profesionales que sepan lo que se está legislando. O sea, no es lo mismo legislar, pues yo que sé lo que decía antes, para el automóvil, que es una aplicación muy concreta, pero es que la inteligencia artificial también va a estar en el automóvil, ¿no? No sé si me entendéis, va a estar en el automóvil, va a estar en la profesión, va a estar en todas partes. Entonces yo creo que nuestros legisladores, antes de empezar a legislar, tendrían que aprender un poco, no, buen rollo, para ver cómo se enfoca y para no forzar demasiado la legislación y no lo paremos antes de que tire adelante. Sobre todo porque hay empresas nuestras, de nuestro sector, vecinas, que están aquí pues, en España con nosotros, con compañeros o conocidos nuestros, y que lo que hay que hacer es intentar que esta gente se desarrolle, traiga buenas aplicaciones, las haga bien y las hagamos con sentido, pero que sí, ir con cuidado de legislar demasiado al principio y más si no se tiene experiencia, que no matemos todo esto antes de empezar. Era este tema que yo creo que es relevante. Porque he encontrado algún foro donde han hecho una reunión para hablar de inteligencia artificial, entonces traen algún especialista que es un poco apocalíptico y este se junta con una serie de personas aficionadas a legislar y de ahí te puede salir cualquier cosa. Entonces eso hay que vigilarlo y hay que ser muy prudente en eso también. Sí, y sobre todo también no legislar desde el miedo, ¿no? Porque hay, y lo hemos visto y que se ha vivido y se está viviendo pues, una de las mayores huelgas que ha habido en la industria audiovisual en Estados Unidos, que viene motivada por el tema de la inteligencia artificial y que a lo mejor la legislación va a llevar
va a seguir cierta tendencia que viene de ahí sin tener en cuenta otro tipo de modelos. Sí, sí, desde luego. Abrimos turno de preguntas. Sí, quería saber si ya se está haciendo o si se planea hacer, utilizar la inteligencia artificial para la intercomunicación con la audiencia. Yo recuerdo que hace muchos años había una herramienta que se llamaba Video Rating para ver un poco cómo se comportaban las audiencias en toda la oferta televisiva que había y tal. Yo creo que es importante tanto para recibir feedback es negativo, positivo, o incluso para que la audiencia participe también en la creación de los contenidos. No sé si esto es demasiado utópico o es algo que puede ocurrir. Hago una breve respuesta. Sí que se están haciendo pequeñas incursiones en este sentido. O sea, desde lo más sencillo del mundo, que es cómo interactuar nuestra oficina propia de atención a la audiencia, que se dirige a ellos. Estamos utilizando inteligencia artificial para dar respuesta. O sea, este es un enfoque. El otro enfoque es, desde el punto de vista de audiencias, todos sabemos que cómo funcionan las audiencias, en cierta manera, ojo que lo que voy a decir parece y es muy peligroso, por tanto, supervisión, pero la traslación de unos datos, generalizarlo a todo un entorno, a todo un sector, por ejemplo, esto se está haciendo también con las audiencias de Kantar, etc. Por tanto, también lo que yo comentaba a nivel de acercarse a la audiencia desde el punto de vista de recomendación, de conocer tus hábitos, conocer tus gustos, evidentemente siempre con tu autorización por darle tu consentimiento, pero una vez yo te conozco, pues los algoritmos de recomendación y los motores de recomendación, ahí detrás hay parte de inteligencia artificial. Por tanto, he puesto 3 ejemplos así muy rápidos de 3 ámbitos muy diferentes, pero yo te contestaría que sí. Ana, ¿querías decir algo? Bueno, sí, es verdad, en nuestra casa sé que desde la parte de tecnología se está trabajando también bastante en el tema de no solo del análisis de las audiencias, sino también de la predicción. Y ahí se está incorporando la inteligencia artificial. Pero yo diría que en toda esa parte de interactividad con la audiencia, en realidad es algo en lo que llevamos mucho tiempo trabajando y creo que antes de la incorporación de la inteligencia artificial, ¿no? Todo en ese sentido ha habido una evolución bestial en los últimos años. Ahí el papel de las redes sociales es importantísimo también. Entonces, bueno, la inteligencia artificial se incorpora, creo, a un campo que está muy avanzado en todo el tema de interacción e interactividad que mencionabas. Sí, iba a decir que efectivamente esto que se está comentando, o sea, al final las interacciones de los usuarios con las aplicaciones, de cómo consume la gente, todo eso se está modelizando ya. Y bueno, esos algoritmos de recomendación están muy basados en esos matices, incluso lo que os comentaba antes de la programación, el cómo se construyen ya los programas o las autopromos cuando las pones, en qué horario, tal, todo eso está teniendo en cuenta en función a cómo se consumen los contenidos, o sea que sí, se está utilizando ya de forma recurrente. Sí, hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hablando sobre el rol del periodista en esta nueva era, quería consultarle sobre el tema del fact-checking. Yo hice fact-checking hace unos años y bueno, obviamente que era toda una novedad y tal, se hacía sobre el contenido de la persona, ¿no? De las declaraciones y tal, se buscaban datos, comprobaciones. Pero ahora me parece que el fact-checking se va a llevar al tema de la IA, comprobar si la IA lo que está mostrando es correcto o es un producto ficticio, ¿no? Entonces mi pregunta es más o menos eso, ahora el rol del que hace fact-checking va a ir sobre la IA y ya no tanto sobre las declaraciones de las personas. Gracias. Sí, si queréis. Yo creo que el rol de la IA sobre el fact-checking sería el mismo, similar al que os he comentado sobre el periodista. Yo creo que hay unos compañeros que son expertos en verificar y lo que tienen son más herramientas. Ahora tienen una herramienta que antes no tenían, que es la de si tienes un corte de voz, enviarlo, subirlo a algún sitio para que te diga, hombre, probablemente sí o probablemente no. Tienes alguna herramienta para también chequearte
si una imagen o un vídeo ha sido producido o no con inteligencia artificial. Ahí un detalle técnico. Cada tecnología de hacer imágenes deja como una especie de marca de agua en la imagen. Entonces, tienes una herramienta que es capaz de ver si es de tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero si dentro de una semana hacen el tipo 4, esa te cuela, ¿eh? O sea, tienes que ir invirtiendo. Hay herramientas para que nuestros compañeros puedan monitorizar automáticamente contenidos en redes sociales, ya sean de medios de los que sean, y herramientas para archivar. Pero el fact-checker continúa siendo allí. Yo lo que me imaginaba ahora, no lo he ido a ver, pero en esto de las investiduras, pues trabajar con el chat GPT, quizás no, con el BART, porque cuando te dan una cifra, porque realmente el verificador puede verificar muchas cosas, puede intentar verificar pues una voz o un texto o un dato. Esta noche he leído que la gente de BBC, los fact-checkers de BBC se han tirado 24 horas para intentar averiguar el misil que había caído en el hospital y al final, después de las 24 horas, por tanto, el fact-checker chequea cosas que son absolutamente, de un día para otro pueden cambiar. Y lo que sí es importante es que haya un periodista especialista y la inteligencia artificial actúa como herramientas de esa persona. Yo creo que es un poco este es el enfoque. Sí, mi nombre es Juan Cuesta, soy periodista, la mayor parte de mi carrera en Radio Televisión Española. Agradezco a la Academia la organización de estas jornadas más que necesarias y en relación con lo que contaba Pera, ese ejemplo de cómo se puede ayudar al periodista, este periodista, el ejemplo que él ponía, especialista en China, y cómo cuando llegue a la redacción o desde casa se ponga a escribir, el sistema ya le ha preparado una documentación de medios relevantes que escriben sobre esto, incluso imágenes para apoyar, sean en movimiento o fijas, para apoyar esa información. Como siempre en las tecnologías, no son buenas ni malas, depende del uso que se haga de ellas. Aquí, esto que facilita el trabajo del periodista, sin duda, ¿de qué manera participa el periodista en esa acotación de fuentes? Es decir, eso es el sistema el que le dice esto es lo que tienes que leer. El periodista ha acotado previamente esas fuentes, sean tanto imágenes como tal. Puede ser que pensemos ahora en esta clave y digamos, no, por supuesto la autonomía será siempre del periodista para elegir qué fuentes van a ser seleccionadas en esa información matinal. Pero, ¿qué pasa si en algún momento es el sistema el que lo hace? Estamos construyendo una estructura, digo por decisión empresarial, no digo tan, porque podría ser así. Estamos construyendo una estructura, yo creo, con unos cimientos poco sólidos, en el sentido de que al final todos sabemos cómo funcionan los algoritmos y los manipulables que son. En este momento la Ley Europea de Libertad de Medios está, por ejemplo, intentando poner el acento en el control y transparencia de los algoritmos para que se seleccionen adecuadamente y de manera plural, por ejemplo, las noticias que nos ofrecen cuando abrimos el móvil. Esa es la clave y no está claro además cómo se puede hacer esto, hasta el punto de que la Comisión Europea acaba de inaugurar un centro de investigación de transparencia algorítmica en Sevilla, en el Centro de Investigación de Sevilla. Por lo tanto, es una estructura compleja pero con poca base sólida, toda vez que dependemos de los algoritmos y sabemos lo fácilmente manipulables o lo opacos que pueden llegar a ser. Entonces, convendría que tuviéramos claro desde el principio qué tipo de controles podrían establecerse para evitar esto. En este momento podemos decir el periodista acota las fuentes con las que quiere escribir y el sistema tendrá preparada la información por la mañana, incluso hasta la verificación, como comentaba Saúl, que podría hacer, pero deberíamos salvaguardar el riesgo que de pronto la empresa dijera, vale, yo voy a acotar desde arriba cuáles son las fuentes que se pueden chequear y con las que se puede trabajar. Gracias. Sí, si quieres te contesto por alusiones. O sea, esto va también en lo que os decía antes. La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas diferentes. En el caso nuestro, de los periodistas, con nuestros compañeros que estamos haciendo, es imprescindible que el compañero diga cuáles fuentes quiere mirar, qué fuentes quiere mirar. Es más, hace unos años hicimos unas pruebas por ejemplo, con Castilla-La Mancha, el Centro Territorial de Castilla-La Mancha, para intentar detectar a través de redes sociales cuando habían accidentes graves de tráfico. ¿Sí? Y
lo abrimos para que pudiera explorar todo el mundo mundial y estaba mirando en las cuentas de Twitter. ¿Qué pasó? Pues un desastre, porque Guadalajara hay Guadalajara en España, hay Guadalajara en México y aquello era un caos. Por tanto, desde el punto de vista nuestro, es el periodista el que tiene que decir las fuentes. Y el sistema, por ejemplo, que tenemos montado ahora, que estamos practicando, va a esa fuente, se descarga los contenidos, los traduce y se los resume, pero son esos, esa es la responsabilidad del periodista. Otra manera que podrías preguntarle al de China es sentarte y preguntarle a ChatGPT, no, oye, ChatGPT, ¿qué ha pasado en China? Son dos maneras de hacer la misma consulta, una está perfectamente estipulado y el periodista es el que gestiona, el otro es con el ChatGPT, pero tú haces esa pregunta, ahí te puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Es que no controlas ni para bien ni para mal, o sea, eso lo puedes preguntar para ver qué pasa. Pero si es para trabajar, si es profesional, tienes que ir a las fuentes fiables, eso no puedes hacerlo. Y, a ver, en este mundo hay gente para todo, ¿eh? Pero el enfoque es, o sea, es el soporte del periodista. Esto es importante, esto es muy importante. Y las fuentes de imágenes que estamos buscando son las de EFE. EFE nos entrega las fuentes y las fuentes vienen metadatadas. Si tú sabes de qué vas a hablar, lo que te hace es del fondo de EFE, te trae las que los metadatos interpreta que tienen a ver con tu fondo y no alucina. O sea, a ver si te pone alguna imagen que ha metido la pata, pues la ha metido la pata, la descartas y ya está. Yo creo que hay que conceptualizarlo como muy cercano al periodista y como soporte al periodista. Y hacer lo otro es entrar en un campo raro, como hay campos raros en todas partes, pero yo creo que no es de recibo, ¿eh? Yo te iba a decir que efectivamente que coincido contigo, o sea, hay que tener una transparencia y una claridad nítida, lo que me entra y lo que sale. Pero en experiencias que nosotros hemos tenido, por ejemplo, este tema que te contaba de la programación de las autopromos, ¿no? En los canales, ¿dónde metes las autopromos y tal? Lo que te hace es que te sientas con la gente que lo hace y le dices, oye, ¿tú cómo haces esto? Pues lo hago así, estas son las reglas, con eso es con lo que construyes tú el algoritmo. Y a partir de ahí, el algoritmo está haciendo lo que tú haces. Entonces, digamos, la guía de la arquitectura de lo que se construye la tiene que dar el propio profesional. Y a partir de ahí ya, si hay que hacer cambios, pues se hacen. Hola, buenos días. Bueno, habla alguien que le gusta mucho las tecnologías, le gusta estar al día, por eso estoy aquí, y le gusta aprender. Pero tampoco quiero caer en la ingenuidad de las grandes bondades del progreso y las tecnologías, nuevas tecnologías, ¿no? Yo estudié formación profesional técnico electrónico y estudié la época de las válvulas. Estudiamos los televisores con válvulas, ¿no? Y un día llego al taller y me encuentro el profesor de tecnología con los circuitos integrados diciendo, esta es la gran revolución. Y yo le decía, profe, entonces ¿por qué estamos estudiando las válvulas que son tal cuando los televisores medían no sé cuánto y pesaban tantos kilos? Bueno, pues hay que estudiar eso. Bueno, en fin, ahora tenemos televisores planitos, que maravilloso y estupendo. Yo también estudié montaje en la Moviola y ahora trabajamos en el AVIA. Es decir, he vivido y sigo viviendo, hice pelis en cine y ahora la estamos haciendo en digital. Es decir, estoy viendo todas las tecnologías y siempre estoy ahí intentando entenderla. Pero no me creo que el sentido común, ya lo ha demostrado la humanidad, sea el sentido más utilizado. Me dan miedo muchas de las cosas. Yo empecé como auxiliar de cámara en Televisión Española y éramos un equipo de 4 personas. El auxiliar, el cámara, el reportero y el chofer. Llegó cuando ya llega Antena 3 y llegan las primeras cadenas privadas, eran 2. Es decir, era el cámara y la reportera. La reportera tenía que llevar trípode y el cámara además conducía. Es decir, se redujo el equipo de 4 a 2 y todo el mundo flipábamos. Y hostia, ¿qué está pasando? Pues que ahora vienen los intereses de las empresas. Y claro, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial no va también en función de unos intereses que puede llevar a algo que posiblemente sea una de las grandes preocupaciones? ¿Qué va a pasar con la cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo porque la tecnología, el progreso, va a echar gente? Hasta ahora no se ha resuelto ese problema. Yo vengo de familias del campo andaluz y cuando llegó la mecanización del campo, digo, estoy poniendo cosas, perdonar que sea un poquito absurdo, pero cuando llegó la mecanización del campo se quedaron miles y miles de familias sin trabajo. El Estado, el gobierno, el progreso nunca resuelve ese problema.
los que sois periodistas sabréis aquella época del PER, del Plan de Empleo Rural, si se le buscó limosnas porque se quedó miles de personas sin trabajo. Es decir, el progreso hasta ahora no me está diciendo que estemos pensando en la gente. Estamos pensando en intereses económicos y estamos pensando, muy bien, y yo te digo, soy un amante y creo que las tecnologías nos están resolviendo montones de problemas, montones. Incluso ya uso para mis trabajos de investigación, pues obviamente la inteligencia artificial. Si no estoy hablando desde la negación, lo que no quiero hablar es de la ingenuidad y de las bondades, que me las creo solo un poquito, porque no sé quién maneja el cotarro, no sé quién tiene el control de los servidores, no sé dónde está el poder, dónde están las grandes plataformas, quién tiene el control de todo eso. Bueno, claro que lo sabemos dónde están. Desde luego en Europa no están, y en España menos todavía. Entonces, todo ese tipo de cosas son a mí las que me preocupa. Y me preocupa, y es verdad, es decir, como decías, Natalia, tú decías que la inteligencia lo que va a sustituir son a la gente, a las personas, por lo que usan, por las otras personas que usan la inteligencia artificial. Y posiblemente sea cierto, pero también es verdad que los tomates en los supermercados están sustituidos por tomates que no saben a tomate. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde queda la irreverencia, la inteligencia, la poesía, la diversidad, la variedad, el cambio, las transformaciones? ¿Dónde queda todo eso en un sistema que quién lo controla, dónde está, quién lo manipula, quién tiene el control ahora? Porque lo que también creo, por lo menos a mí da la impresión, que la historia ha demostrado así, que todo lo que podamos pensar va a ocurrir. Y por muy perverso que pensemos, va a ocurrir. Es decir, a mí nadie me dice que dentro de un mes, 2 meses o ya, un empresario X monta un periódico digital, coge a 5 avatares, cada uno le hace pensar y publica un periódico totalmente con periodistas tal, y se ahorró dinero, se ahorró conflictos laborales, se ahorró pensiones, se ahorró y un montón de gente fuera. Acordaros cuando la crisis, cuando vino el gran cambio del periodismo analógico al digital. ¿Qué pasó? Pues posiblemente el sector con más parados de este país, después de los actores, desgraciadamente, porque el sector con más parados en este país son los actores, posiblemente en aquel momento fueron los periodistas. ¿Cuántos periodistas se quedaron en la calle cuando esa gran transformación? Es decir, cada vez que hay una transformación de este tipo, a mí lo que me preocupa es quién está pensando en la gente y que están pensando en otros beneficios. Y otros beneficios no es más que hacer sociedades mejores. Os invito a quedaros a la siguiente mesa porque va a ir un poco alrededor. Lo sé, que la otra va de eso. Va a ir alrededor de eso, Gracias. de cuáles son los próximos. Era una reflexión. Y bueno, la pregunta de todo esto es quién tiene el control y quién va a tener el control de esto, y obviamente dónde va a quedar, digamos, la irreverencia, la libertad como crecimiento, la diversidad, la posibilidad de pensar, porque además otro problema es que si, por ejemplo, en el caso de los periodistas, si los periodistas no están donde hay que estar, si los periodistas no están dentro de Gaza, si los periodistas no pueden estar allí, no nos vamos a enterar de la misa a la mitad, o nos vamos a enterar lo peor, es lo que alguien quiera que nosotros nos enteremos. Ese es el miedo que a mí me da. Yo le digo, hablo desde un amor profundo a las tecnologías, porque creo que nos están ayudando mucho en resolver muchos problemas. Solo un matiz para sin entrar en polémica. Yo no me fío nunca de nadie ni de nada. Y todo lo que hay en este mundo hay gente que lo utiliza para bien y para mal. El único matiz que querría hacerte es que no digamos sistema, sino que hablemos de sistemas. Es decir, la inteligencia artificial, que he intentado yo decir todo el rato, es que abarca muchas cosas. Entonces puede ser cosas que sí que afectan y sean peligrosas. Pero yo, por ejemplo, pienso en mi casa, en Radio Televisión Española, el sistema de metadatado automático. Tenemos miles de horas de radio que son tesoros de cosas antiguas. Si no lo hacemos así, no se va a poder hacer. Entonces yo creo que sí que hay que legislar, que hay que vigilar, que hay sistemas, pero no todos son iguales, no todos para lo mismo, que no lo metamos todo en el mismo saco. Y yo acabaría también, el resumen para mí es esto, es una herramienta muy potente, igual que no sé cuándo fue la primera vez que salió un cuchillo, ¿no? Y depende de cómo lo utilices, te haces daño, puedes matar a alguien, si te encuentras lo que decías tú, ¿no? Los sistemas puede ser un asesino o cortas ese tomate tan bueno, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que sí.
¿Quién tiene el control de algunas de estas? De algunas, ¿no? De todo no lo tiene nadie. De todo no lo tiene nadie. O sea que depende de cómo lo utilices. No lo hemos comentado, pero supongo que todo el mundo lo sabe. O sea, hay gente que está utilizando inteligencia artificial en entornos, en universos cerrados. Y por tanto el dueño, déjamelo decir así, soy yo mismo y mi empresa. Y por tanto pues yo utilizo inteligencia artificial y prohíbo cualquier salida, déjamelo decir así, y lo utilizo dentro de mi universo. Esto ya está existiendo. Bueno, depende del uso que le des. ¿Quería una última reflexión? Y cerramos. Yo creo que se va a ahondar un poco en lo mismo. O sea, se trata de cautela, sentido común y la aplicación legal, que creo que hay una mesa específica alrededor del tema que va a dar muchas respuestas, o al menos las primeras respuestas, porque, insisto, esto es una revolución que comienza, unos pasos que comienza y que tendremos que ir adaptándonos. No hay más. Saúl, Ana. Oye, yo un poco en línea con la polémica que se ha generado, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es seguramente la herramienta más potente que ha creado el ser humano y nos va a cambiar el futuro. Eso es inevitable. Luego, efectivamente, como muchas otras cosas que ha hecho la humanidad, que tienen la capacidad de utilizarse de una forma positiva o negativa, tenemos la responsabilidad de ver cómo potenciamos lo positivo y cómo limitamos lo negativo. Es que eso es así. Y ahí, en esa última parte, pues de nuevo, pues todo lo que se ha hablado aquí. O sea, sentido común, autorregulación y regulación legislativa, ¿no? Pues yo repetiría algo que dije al principio, para terminar, que es siempre, por favor, la inteligencia editorial al lado de la inteligencia artificial. Al final siempre habrá, además de los tomates que no saben a nada, seguiremos teniendo unos tomates maravillosos porque los seguimos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, al final es un tema de coexistencia, de ética y de utilidad y de evolución. O sea, que para mí, la inteligencia artificial es una aliada, no es una amenaza, ¿no? Y creo que tenemos que perder el miedo y llegar al buen uso, no al abuso, ¿no? Al final, bueno, seguro que va a depender de cada uno y lo conseguiremos. Pere, Natalia, brevemente. Sí, yo simplemente deciros que entréis en el chat GPT, que entréis en el bar, que cojáis el Midjourney y que os metéis ahí, que os arremanguéis y que le dediquéis unas horas. Vais a crearos una opinión, vais a ver la realidad y vais a saber un poco de qué va. Y entonces a partir de ahí se puede ver que hay muchas aplicaciones. Y no le tengáis miedo, porque aunque puede haber gente que utilice esto para hacer el mal, pues hay gente que puede utilizar esto pues para salvar vidas y para otras cosas, que es lo que ha dicho Natalia. Esto es un cuchillo que puede ser un bisturí o puede ser una espada, ¿no? Entonces es eso. Natalia. No puedo añadir nada más. Yo creo que está todo. Quizás solo añadir que entren, que jueguen y tal, y se lo pasen bien también, ¿no? O sea, destensémonos todos un poco porque esto va de un campo abierto a recorrer, con lo cual a explorarlo y a disfrutarlo. Sí, podéis intentar hacer el Christmas de Navidad, que a veces lo dibujamos a mano, pues poneros como un challenge de hacer el Christmas con el Midjourney o con el DALL-E o con uno de estos, y es gratuito, os lo pasaréis bien y además se puede entrar a través de ahí. Y incluso la poesía de Navidad, que será la vuestra, que os la personalizaréis, y eso tocadlo, vale la pena. Pues nada, terminamos. Simplemente agradeceros a los 5 que hayáis abierto esta jornada, invitaros a seguir a lo largo de la jornada. Entramos en esto que habíamos justo arrancado en esta final de la mesa, en qué es lo que va a ser lo siguiente que nos viene la inteligencia artificial y cómo se va a abordar de las distintas perspectivas. Esta tarde tenemos los casos prácticos audiovisuales de la industria y luego lo que hablábamos de cómo se está llevando el marco regulatorio. Tenemos ahora un pequeño coffee break donde podemos intercambiar más opinión, quien quiera, y nada, nos vemos a la vuelta. Muchísimas gracias a los 5.